Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal. Me he levantado hoy con números en la mente y me decían 3 o 72. 3 o 72. Y dije, bueno, algo tengo que sacarle a este número que se está repitiendo en mi mente. Y sacando cuenta, 3 días son 72 horas. Entonces dije, bueno, quizás me están diciendo que dé algún mensaje de cosas que pueden estar pasando estas 72 horas a partir de que veas este vídeo, ¿vale? Así que abre tu mente, respira profundo y abre tu mente a cualquier mensaje que te quieran entregar en este momento. Es una lectura atemporal, se va a activar en el momento que tú entres a ver este vídeo. Me dicen que también puedes consultar sobre todo tu signo ascendente y el lunar, no tanto el Venus, pero que puede aplicar también para el ascendente o para el signo lunar. De igual manera, no todos los mensajes van a ser directamente para ti. Hay otras personas que se pueden beneficiar de otros mensajes que quizás no sean para ti. Solo quédate con ese que sí sientes que te puede aplicar, que te puede beneficiar de alguna manera, y el que no, déjalo ir para esa otra persona. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Es la manera en la que puedes colaborar conmigo para, bueno, permitir que puedas seguir subiendo más vídeos como este, para que pueda ayudar también a más personas. Es parte de esa semillita que podemos ir sembrando y que, bueno, te es totalmente gratuito. Vamos allá, no me lío más, no explico más. A ver qué es lo que quieren decirte las cartas en este momento. Comenzamos. Hola, hola mis amores de Capricornio. Vamos a ver, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. ¿Cuál es el mensaje para Capricornio para estas próximas 72 horas, próximos 3 días a partir de ahora? Comenzamos primero por el alma, tu alma, ¿qué mensaje quiere entregarte? Te dice, eres único. Este le salió también a Sagitario. Eres único, vive de forma loca, con valentía y disfrutando de todo tu ser. Número 34, número 7. Y es tiempo de romanticismo y con él llega la oportunidad de una vida brillante. Esta carta también ha salido muchísimo, la de es tiempo del romanticismo. Y despierta el loto que hay en ti, eres un maestro en la elevada luz. Le salió a Virgo. Ok, vamos a sacarla también. Lo que veo aquí es, este romanticismo solamente no es para las conexiones amorosas, sino las conexiones románticas de pareja, sino también el ponerle mucha fuerza, muchas ganas a todo lo que tú vayas a hacer. Si es tu proyecto, si es tu trabajo, si es el compartir en familia, con tus hijos, etcétera, lo que sea. Ponle lo mejor de ti. También te invitan a que disfrutes y a que vivas con valentía. ¿Por qué? Porque es que has superado tantas cosas y no estás reconociendo todo el potencial que hay en ti. Por eso que eres un maestro en la elevada luz. Quizás tú no te reconozcas como un maestro. Y todo lo que tú has hecho para levantarte, para resurgir, para salir de la posición o de lo que tú viviste, te ha convertido en un maestro. Entonces, al ser un maestro para ti, con tu ejemplo, con tu luz, puedes ayudar a otros a también transitar esa situación, como lo es tocar fondo y levantarse. Vamos a ver. ¿Qué le viene? ¿Qué necesitas saber para estas próximas 72 horas, Capricornio? Wow, muy bien. Una más. Vale, vale, muy bien. Mira, lo primero que estoy viendo es que a nivel de pensamiento, un 9 de copas es yo puedo con todo. Yo soy capaz de todo. Es esa superación personal muy... el de sentirte pleno con tus logros,
con ese triunfo, con todo lo que ya has superado. Sí, es reconocer que eres único, que eres valiente, que te pudieran llegar muchas oportunidades, pero solamente he estado ahí en el pensamiento y, y es conectar con el pensamiento de me lo merezco porque soy valiente, porque soy grandioso, porque es ese convencimiento, pero todo a nivel mental. Ahora, ¿qué es lo que más me gusta? Que no solamente está en la mente, que parte de la mente, porque si tú no estás bien a nivel mental o emocional, tus acciones no van a estar en coherencia o no van a estar bien. Pero aquí veo una coherencia increíble. Te empiezas a sentir, a pensar bien, a conectar con todo lo que has vivido y te sientes pleno, ¿ok? Pero también lo reconoces a nivel de emoción, a nivel de corazón, y empiezas a abrirte a aceptar quién eres. A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de tus defectos, a pesar de lo que te ha tocado experimentar, a pesar de la opinión que otros tengan sobre ti, tú estás expresando lo que hay en tu corazón, esa plenitud, ese bienestar, eso que tú crees y piensas sobre ti, lo vas a estar expresando con libertad, atreviéndote a reconocerte único e irrepetible. Ahora, en acciones, ¿por qué me encanta el resultado? Porque un 5 de espadas está hablando de saco del camino a todas esas personas que no me quieren, que hablan de mí a mis espaldas, que no me apoyan, que me han traicionado, que en el tarot regular, en el otro tarot aparece una persona con 4 espadas en el suelo, o bueno, las tiene también en algún otro tarot al lado, y una espada en la mano, y 2 personas que se van, 2 personas que se quedan desarmadas, que ya no tienen cómo enfrentarse a ti porque tú les diste batalla y les ganaste, y me la clarifican con el 6 de bastos, es decir, el éxito es tuyo, el triunfo es tuyo, por encima de todo el que te vio, te quiso mal, o todo el que no confió en ti, todo el que pensó que como estabas en ese lodo, no ibas a salir de ahí. Sin embargo, tú has florecido. Esa flor de loto eres tú floreciendo a pesar de los obstáculos. Y esa plenitud que, que vas a estar conectando con ella en estos próximos 3 días, te va a llevar a una autoconfianza que te permite expresar, es una cadena, te permite expresar tu pensamiento, tu sentir, tu valía, aunque no necesitas expresarlo, lo importante es que tú estés bien, pero vas a tener la valentía de expresar lo que sientes y decir, bueno, sí me lo merezco, sí me lo merezco, y si tú no me quieres, si tú no me aceptas, si tú no me apoyas, pues yo sí lo voy a hacer. Y te veo ganando, te veo triunfador, te veo siendo reconocido, reconocida por todo tu esfuerzo, por todo lo que tú has logrado. Vamos a ver. Próximas 72 horas. La emperatriz con ese 9 de copas, es que ni de lejos te alcanzan. Súper magnético, súper atractivo o atractiva. Ya no le vas a dar más entrada a nivel mental a esas personas que vengan a hacerte ruido, que vengan a decirte nada. Eso a ti ya no te va a afectar porque es que estás fluyendo desde tu poder personal. Para mí la emperatriz tiene un poder personal, una seguridad en sí mismo, que entonces cada cosa que hace limpia, purifica todo a su alrededor, sana también, se sana a sí misma y logra sanar todo lo que está a su alrededor, lo limpia. Y a nivel mental, tú estás purificando tu entorno, estás purificando tu propia energía. Empieza todo por ti y esto va expandiéndose a lo que te rodea.
El loco. Esta carta salió, como ya he hecho con todas las otras lecturas, miro las cartas que salen, pero no las pongo, ¿vale? Las elijo yo. Pero aquí me muestran la carta del loco y la carta del mundo. Es la confirmación de que tu vida está dando un giro, de que estás apostando por una nueva oportunidad, que se te va a poner en esa tesitura y en la que tú vas a tener la valentía para apostar por algo nuevo, diferente a lo que tú estás haciendo ahora, por un nuevo capítulo en tu vida. Vamos a ver. Paje de bastos. As de pentáculos. Pues sí, señor. Esto que tú vas a estar haciendo te va a abrir una puerta. Una puerta que te va a dar mucha seguridad, que te va a dar mucha estabilidad en cuanto a ti mismo, a tus proyectos, a aquello en lo que tú estés defendiendo, ¿vale? Siento alguna comunicación, como si tú fueras a estar hablando con alguien y te viera tan segura o seguro en tu postura que esta persona te abriera una puerta. Y esto puede estar sucediendo en estos 3 días. Número 5 y número 22, importante para ti también. Vamos a ver. Próximas 72 horas. Este triunfo. Rey de bastos. Con ese triunfo y en la base se vuelve a quedar el mundo. Yo te veo triunfando. Te veo líder de tu propia vida. Tomando otra vez ese basto y mirando hacia un nuevo horizonte. Con el aprendizaje ahí. Si te das cuenta, en otros tarot aparece el loco así, con un perrito al lado, con esa mascota, ese guardián al lado. Y en este caso me muestran al rey de bastos con ese basto en la mano, esa sabiduría que ya tiene, que ya adquirió por todo lo que ha vivido, pero que tiene la fuerza de seguir adelante, de apostar por ese nuevo capítulo, por atreverse nuevamente, que sabe que ya tiene una lección y un aprendizaje, pero que tiene protección, ¿vale? Que tiene protección. Y mira, fuerza y el mundo. Ya tienes lo que necesitas. Quizás estuviste un tiempo un poquito, te viniste abajo, que te sentías quizás no capaz de dar este paso, pero en estos próximos 3 días algo se activa en ti que vas a sentirte capaz de comerte el mundo. Literalmente. Bueno, literalmente no. Energéticamente y en tus acciones, porque yo te veo imparable aquí. La carta del triunfo, 6 de bastos y un rey de bastos es, lo puedo hacer, todo lo que me proponga lo puedo lograr. Ángel de la guarda, por favor, para Capricornio, ¿cuál es el mensaje estos próximos 3 días? Perdón, sé fuerte, porque ese dolor del pasado está ahí para avisarte de que debes avanzar y cumplir con los deseos de tu corazón. Deja que se vaya. Perdonar no significa aprobar las acciones de los demás, significa simplemente que dejas de ser la víctima eterna de una persona o de un acontecimiento. La culpa estropea tu preciosa energía. Bendice y perdona los dolores del pasado, porque si así lo haces, cosecharás una vida de alegría. Y yo creo que eso del pasado ya no puede más contigo. ¿Vale? Espero haberte ayudado, Capricornio. Un beso grande. Bendiciones.